Quizá es difícil decir la palabra podcast, pero es fácil escucharlos en www Radio, tu radio temática online. Encuéntranos en radio3w.com. Venezuela es noticia todos los días, quizás en estos momentos un poco desenfocada por las elecciones catalanas y que se llevan más páginas en los medios de comunicación y más tiempo en la radio y en la televisión, pero indudablemente Venezuela es noticia todos los días. Y como digo, vamos a hablar de Venezuela y vamos a hacerlo con gente que conoce bien Venezuela y además la quiere, sobre todo la quiere. Tenemos en la mesa a Elena Larrinaga de Luis, que es presidenta de la FEICU y editora del Diario de Cuba. Hola, buenas noches, Elena. Hola, buenas noches. Y bienvenida de nuevo. Ya has estado aquí en estos estudios y te agradecemos que hayas aceptado esta invitación. No, a vosotros. Ligia Triana Contreras, representante en España de Primero Justicia. Ligia, hola, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por este buen programa y buen comienzo. Y gracias a ti por acompañarnos. Luis Manresa, que es el representante en España de la Mesa de la Unidad Democrática. Luis, bienvenido. Gracias, igualmente. Nos conocimos el otro día en la Asociación de la Prensa. Ajá. Fue un acto muy bonito, la verdad es que fue muy bonito y con una información que ojalá consigamos nosotros tener ese mismo nivel de información y podamos dar esa información a nuestros oyentes y nuestros televidentes. Con gusto. Y Boris, que es periodista, nos vamos a ahorrar el apellido porque así no lo ha pedido, pero es periodista en Cuba. En Cuba, tiene apellido, Boris González. Muchas gracias. Había entendido que preferías que no... Me habían dicho. Corregido, te has presentado tú solo y está bien. No, Boris González, y sí, soy periodista en Cuba y además, estudié historia y cine. O sea, trabajo en esos dos años. Lo he dicho, bienvenido. Gracias. En el estudio está una tertuliana habitual, que es Carmen Chamorro, de la Asociación de Periodistas Extranjeros en España. Hoy Rafa, y a todos los oyentes y invitados al programa. Hoy televidentes. Hoy nos hemos peinado todos, y nos hemos puesto... yo no, pero las han puesto muy guapas todas. Y tenemos una tertuliana nueva, que es María José Cavada. María José Cavadas es periodista también, es doctora en periodismo y es profesora de la Universidad Complutense. Y se ha animado a esta aventura, la hemos empujado todos un poco y viene aquí con la sonrisa de decir vamos para adelante. ¿Es así? Hola, muy buenas noches, sí. Y además creo que se está creando aquí una atmósfera muy propicia para que el programa sea muy informativo. Eso espero. Por Skype, Enrique Figueiredo de La Vanguardia desde Barcelona. Enrique, buenas noches.
Sí, muy buenas noches, saludos. Eres el único que no se te va a ver, creo, así que tú tienes suerte. Hombre, Puedes poner los pies encima de la mesa. Muchas gracias, buenas noches a todos. Buenas noches. Y se irán incorporando al programa pues el resto de periodistas que nos acompañan en él. Son Javier Barroso, que se encuentra en Ámsterdam y entrena desde allí, Luis Fernando Durán, que está haciendo el camino de Santiago, y Carlos Hidalgo, que está terminando su redacción y que se incorporará en cuanto pueda salir de allí. Pues lo dicho, vamos a hablar de Venezuela, y yo lo que voy a pediros a quienes venís representando a diferentes organismos, tanto venezolanos como en el caso cubano, es que dediquéis un minuto a explicarnos qué queréis hablar de Venezuela. Ligia, por ejemplo. Bueno, de Venezuela, primero es un país muy hermoso y entramos con una canción bien especial de Simón Díaz, en el cual es un homenaje para la apertura de este gran programa. Y hablar de Venezuela es hablar ahorita en un momento de conflicto, es un momento de tristeza, es un momento de que no hay libertad, es un momento que nos aflige a todas las personas que vivimos fuera de nuestro país. Venezuela es un país ahorita de atención. Pedimos que a nivel internacional pues siga siendo la voz para todo el mundo. Y bueno, tener este programa aquí especial de Venezuela en tu programa, un micrófono. 6 micrófonos. 6 micrófonos y un destino. Pues son 6 periodistas y yo. Muy bien. Yo soy el destino. Muy bien. Pues es bien interesante y bueno, se puede hablar de cualquier ámbito que creo que estamos en perfectas condiciones como para responder desde una perspectiva política, social, emocional, que no lo podemos perder. Y bueno, aquí estamos pues y podemos darle comienzo cuando ustedes desean. ¿Qué dice mi compañero Luis? Luis, un minuto bueno, para yo que... Yo creo que Ligia lo dijo todo, o sea, venir a hablar de Venezuela, yo creo que lo hacemos todos los días. Nos levantamos hablando de Venezuela, nos acostamos hablando de Venezuela y no hemos permitido en ningún momento que ese amplio mar que nos separa de la madre patria haya sido motivo de olvido para nuestra gente, y nos ha convertido por obligación, por moral, por corazón, por sentimiento y por arraigo, nos han convertido en la voz que no se puede escuchar en Venezuela, la voz que nos han callado. Y nosotros, gracias a gente como tú, como tus compañeros, nos han permitido ser esa voz, la voz de 26 millones de venezolanos que claman por recuperar la perla del Caribe como fue conocida por muchísimos años, Venezuela. Pues esperemos hacer llegar vuestros comentarios, vuestro mensaje a esos 26 millones de venezolanos. Elena, fue muy emotivo el programa sobre Cuba. Viniste con Teófilo sí. de Luis, y la verdad lo recuerdo con mucho cariño. Hoy vienes aquí porque eres una gran conocedora de la política iberoamericana y porque indudablemente Cuba y Venezuela tienen ciertas relaciones que son interesantes desde el punto de vista de futuro, que luego hablaremos de ella. Pero ese minuto que puedes dedicar a Venezuela ahora mismo, ¿para qué lo dedicas? Pues lo dedico a que pensemos todos y meditemos, las personas que vivimos en un mundo libre, los paralelismos que hay entre la historia de Cuba y la de Venezuela, de la que todos debemos aprender. Yo creo que cubanos y venezolanos tenemos mucha información que transmitirnos. Ellos desgraciadamente han seguido los pasos muy parecidos a los que se han seguido en Cuba. Nosotros tenemos que aprender de ellos su organización como oposición, y para nosotros es muy importante y es una gran oportunidad poder estar aquí con ellos y seguir ciertos pasos que ellos han marcado y que les van a llevar a la victoria seguro. Además tengo una pregunta para ti que creo que será interesante. Boris, ¿por qué estás aquí? Sí, o sea, Elena, muy bien eso que dices. Son muchas las cosas que se pueden aprender, aun cuando el chavismo lleve tan poco tiempo, respecto del castrismo, que es muy diferente. Sí. Entonces, yo lo dedico especialmente a una alerta siempre intento hacer una alerta respecto a que los regímenes democráticos están siempre llenos de crítica social, y esa crítica es muy sana, venga de donde venga, pero que por favor, que esa crítica no se lleve a la crítica de por medio, que no destruyan el régimen democrático nunca, porque el régimen democrático después puede dar como consecuencia esto que tenemos nosotros, y esto es lamentable y esto es trágico. Carmen, tú tenías ahí una serie de preguntas yo que querías preguntar, yo la voy a lanzar a ambos grupos de oposición, tanto al señor Luis Manresa como a Elena Renada Luis, ¿de acuerdo? Yo quería preguntaros si realmente estimáis que la coyuntura actual venezolana, hablo de situación política, económica y social, se ha recrudecido con el fallecimiento de Hugo Chávez. Mira, empieza. Ok, iba a decir que primero las damos. No, pero es tu ámbito.
Yo lo venía comentando en el carro cuando veníamos para acá, que yo jamás me imaginé que podía decir que había algo peor que Chávez. Y realmente hay algo peor que Chávez, y es Nicolás Maduro y su régimen. Venezuela ha caído en un foso sin fondo donde no existe que medianamente cuando Chávez pasaba, como decimos, agachado, pero no existe propiedad privada, no existen derechos humanos, no existe Estado de Derecho, no existe seguridad, no existe abastecimiento, no existe salud, no existe renta petrolera porque han quebrado la industria petrolera, y puedo seguir nombrando cantidades de cosas que no existen. Así que con respecto a tu pregunta, déjame decirte que hemos retrocedido 1000%. Elena, por favor. Pues mira, yo creo que la desaparición de Chávez ha traído ya la ruina total del gobierno cubano. O sea, era su último asidero. Yo creo que hay que entender en las relaciones que ahora se han abierto, digamos, con los americanos. Te quiero decir, esto si Chávez hubiera vivido no hubiera pasado. Si Chávez hubiera vivido, hubiera mantenido el precio del petróleo al precio que estaba, hubiera tenido esa capacidad económica que ya Venezuela no tiene. Bueno, esto, por no extenderme, ¿no? Y yo creo que la muerte de Chávez ha sido definitiva en este cambio de postura del gobierno cubano, que no sabemos muy bien a dónde va, pero que ha sido definitiva para mi gusto. Yo creo que complementando un poco de lo que estamos hablando, Chávez marcó una etapa muy fundamental en Venezuela que no nos podemos engañar, ¿no? Sembró en ciertos corazones ese arraigo que tenía del populismo cuando él llegaba, cuando se hacía sentir, cuando él te daba la mano. Y eso lo pasaba en periodos determinados. Costaba mucho llegarle a un presidente y él, la realidad es la realidad. Llegaba, saludaba, abrazaba, y eso fue ganando pues un terreno en que nosotros, pues, la oposición, estábamos ocupados en cosas importantes también. Pero él se iba comiendo poco a poco esa mentalidad y ese corazón, y nosotros haciendo nuestro trabajo de oposición, como siempre, y nos sorprendió. Sobre todo en ese cambio de transición, como dice Luis, que no hay nada peor que Maduro. Esa gente que ahora eran chavistas de Chávez, ahora no son chavistas de Chávez, no, siguen siendo, chavistas de Chávez, no son chavistas de Maduro. Y a esa gente, le decía ahorita a mi amiga la periodista, que esa gente es la que nosotros tenemos que llegar para obtener ese cariño, ese corazón, sobre todo ese voto que queremos hacer para diciembre, ¿no? Mucha gente no quiere a Maduro, eso lo debemos tener claro. Él no llega a la gente, él le cuesta, cambia profundamente de poder conversar claramente, rápidamente a ser ofensivo, cosa que se cuidaba mucho Chávez en su momento de hablar. Sí. Él llegaba más a la parte sentimental y pasional de valga la redundancia, de la persona. Y Maduro, pues, es lo que encuentro a nivel personal la diferencia. Él va por todos, vas arrancando cabezas, no les importa nada. Y eso sí, el señor Chávez simplemente trató de llegar y acentuarse muy bien en esa cosa sentimental que a lo mejor nosotros... ¿Era más difícil hacer oposición con Chávez? Yo pienso porque era más atractivo para el pueblo venezolano. Era un showman. Sí, total. Sí, totalmente. Sí. Era una figura, era un monstruo. Sí, era un genio en su un excelente comunicador. Además que en su ámbito, vaya, por decirlo totalmente. Así. Entonces, bueno, nosotros que somos oposición tenemos que estar claros en qué fue lo que hemos fallado. Bueno, y estamos mejorando porque cada día mejoramos más la oposición y nos sentamos primero para hablar, que eso es bien interesante a nivel político porque la maduración política hay que hacerla. Entonces, ahorita, por ejemplo, en el caso de Maduro, que está fallando totalmente, que no está viendo en qué es lo que se tiene que alimentar de lo que dejó Chávez, lo ha destruido totalmente. Lo ha destruido de una manera de que ni él mismo puede encontrar alguna solución para este momento en el país. María José. Bueno, yo de alguna manera quiero volver otra vez al comienzo del programa, porque toda la información que nos llega de Venezuela es una información muy, muy teñida de emoción.
muy teñida de emoción. Y entonces esto la distorsiona. Y quería, por favor, aunque ya cada uno habéis dado vuestra opinión de cómo veis Venezuela, que os coloquéis un poco en un plano didáctico para explicarle al español, que le llega mucha opinión y, como os digo, muy cargada de sentimiento, pero tener una foto lo más realista posible, ya sé que desde vuestro punto de vista, obviamente, pero lo más realista posible o lo más imparcial posible, por decirlo un poco más concreto, de cómo es la situación de Venezuela, para empezar a partir de ahí a hablar. Bueno, si quieres, Luis, si te parece, bueno, voy a comentar a televidentes y escuchantes que vamos a hacer dos partes. Como habéis venido más representantes de la oposición venezolana, vamos a dividir la primera parte del programa en dos partes a su vez. Y entonces luego se retirarán algunos de los que están en la mesa, pero vamos a pedir a Luis, como representante del MUD, que en definitiva agrupa a todos los partidos, que continúe en la segunda parte. Quiero decir que no te voy a dejar hablar ahora, que voy a dejar a Ligia. Que como tú vas a tener más las damas hay que no, pero que como vas a tener más oportunidad, que Ligia por favor nos responda a la pregunta. Yo creo que hablarte de un punto de vista que no sea sentimental y que la gente capte el mensaje, que es la pregunta que te voy a decir. Yo voy a hablar de una familia que voy a elegir en este momento. Tuviesen un bombo aquí. Agarra una familia que son personas de 65 a 70 años que cobran su pensión normal. Una pensión normal que no les da ni para pagar su casa, ni para pagar los servicios, ni mucho menos para la comida. Esas personas se paran muy temprano, a las 3 de la mañana, cuando uno está en el cuarto sueño, o empieza a dormir aquí en España, por ejemplo. Se levanta y va para el supermercado más cercano, donde los precios están controlados por el gobierno, porque está otro mercado donde no están controlados. Doy un ejemplo. Tú vas y compras arroz. El arroz te sale, donde está el mercado controlado, en €1. Y cuando tú te vas para el otro mercado, sale en 60 euros. Es brutal la diferencia. Pero el acceso a los mercados es para todos. Es para todo. Para todo el que haga una cola de 3-4 horas. Entendido. O sea, digamos, si pagas 60 euros no hay cola, si pagas €1 efectivamente, no tiene más remedio que hacer cola. Efectivamente. Entonces tú vas a la cola a las 3 de la mañana. Además de cuando tú llegas, toda la gente amanece allí, y la persona de ese bombo que seleccionamos, que llega a las 3 de la mañana, tiene el número 173 en la mano. Elena puede decir que en Cuba pues tenían una dictadura tan fuerte en la parte de la economía, en la parte alimenticia, que ellos allá tenían la cartilla, y en Venezuela tenemos marcador para marcarles a la gente, tipo ganado. Y eso es simplemente una descripción clara y sencilla de la diferencia de un venezolano que simplemente 2 personas están pensionadas, que les cuesta pararse a las 3 de la mañana, hacer una cola te toca el número 173, una persona de 60, 70 años que estamos evaluando. Es lamentable, triste esa situación. No te puedo hablar de otra perspectiva porque fue una selección que hicimos y tenemos que llegarle a las personas que nos escuchan y nos ven en esta oportunidad y decirle claramente y sencilla cuál es la diferencia que tenemos en nuestro país. Creo que el mensaje tiene que llegar sencillamente para que vean en un ejercicio tan práctico como es comprar un paquete de arroz, la diferencia entre la hora, el costo, el malgasto físico que tiene y cómo está llegando a mi país. Boris, el cambio de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos va a implicar o ha implicado un cambio entre las relaciones Cuba-Venezuela? El cambio de las relaciones Cuba-Estados Unidos, o sea, ¿cuánta sorpresa hubo en eso para Venezuela, por ejemplo? ¿Cuánta sorpresa hubo? Yo creo que es imposible que se haya establecido estas relaciones Cuba-Estados Unidos y no haya como consecuencia, pero inevitablemente, un cambio entre las relaciones Cuba-Venezuela. O sea, pero no solo Cuba-Venezuela, Cuba la izquierda mundial, Cuba los adeptos de Cuba en el mundo. O sea, es imposible que eso no pase. Ahora, ¿de qué modo ese cambio ha acontecido? Realmente ahí me cuesta trabajo decirte. Lo significa de inmediato. De inmediato lo significa. Le habrá avisado Raúl Castro a Maduro que esas negociaciones existían, probablemente, pero es que naturalmente, o sea, un salto cualitativo extraordinario. ¿A Maduro no le dará envidia, Elena? Yo creo que Maduro tiene una desesperación de tal calibre
que estaría deseando poder encontrar un camino. Yo cuando lo veía ayer de la mano de Santos, ya filmando que la frontera, o sea, Maduro tiene una desesperación que ya, lo que pasa es que nadie le tiende la mano, ha llegado tan para allá que a nadie le interesa. Maduro es más peligroso que Castro. Castro tiene 85 años y Maduro tiene el petróleo, mal que bien, pero lo tiene ahí y es más joven. Ahora, yo creo que ha dicho una cosa muy importante Ligia, que yo quiero hablar no para los pueblos, sino para los dirigentes. Una cosa muy, muy importante. Este tipo de dirigentes, los Castro, los Chávez, mucha gente así, han sido unos pésimos gestores, pero unos grandes humanistas. O sea, han tocado la fibra de la familia. Tú cuando gobiernas para personas que nos preocupa nuestra familia, nuestro trabajo, nuestra tranquilidad. Y los políticos se han dedicado a ser o a intentar ser simplemente gestores y no han tocado el corazón de la gente. Y eso es una cosa muy importante que hay que volver a recuperar. No te puedes ocupar nada más que de gestionar, que es tu labor principal, pero también tienes que llegar. Sí, pues Boris. De todos modos, disculpa, porque me haces una pregunta, pero yo quería hacer una anécdota con cómo es una mesa de Venezuela y como estamos hablando de Venezuela. Y ella decía algo muy importante, ¿no? Que es algo salgamos a la emoción y entremos en el razonamiento. Y hay una cosa muy interesante. Yo tengo un gran amigo en Cuba que es venezolano y él es un chavista, una magnífica persona, apoyó el chavismo desde el principio, pero muy crítico. Y a medida que, por supuesto, la corrupción de estos regímenes, porque es que la corrupción es rampante y se acrecienta por año, el hombre empieza a sufrir con este sistema. Lógicamente es un hombre honesto, un hombre honrado. Pero sin embargo me dice ahora, hace unos 6 meses, me dice, oye, compadre, aquello está, yo creo que no voy a votar. Y le dije, no, eso sí no lo puedes hacer, porque eso es una defección del civismo. Y el chavismo, o sea, hay un civismo chavista y hay un civismo que no es chavista. Y de eso sí no puedes renunciar. Del civismo sí no puedes salir. Vota por el cambio. Y después, si no es el cambio que tú querías, bueno, movilízate en función de ese cambio. Ya nada más puedes fijarte cómo está la situación que le está llegando hasta el mismo chavista que defendía capa y espada la ideología chavista, el propio Chavi, el propio sistema, que ellos mismos dicen, bueno, ya en esta situación no, porque es que es demasiado evidente la situación económica que hay en el país, es demasiado evidente la inseguridad que está en nuestro país, es demasiado evidente, como dijo Luis, que no tenemos ni siquiera unas normas, leyes, no nos protege nadie, no tenemos ni siquiera una seguridad de poder caminar libremente por un país que es tan bello y tan rico como es Venezuela. Y hasta la misma gente se da cuenta. Puede estar en todas partes del mundo. Son chavistas que están en todas partes del mundo y saben, por eso dicen, ahora yo no voy a votar. Porque es que le da vergüenza la situación que está pasando. Le da pena de que Maduro haya puesto en el piso una situación de una revolución que estaba evolucionando de una manera perfecta con presidente, situación y todo, sí. Y que para efecto de lo demás controlaba. Me parece, Carmen, que dijese a Boris, perdona que te interrumpa, sí, yo quería era algo que tenía que ver con esto. Sí, a colación de lo que hablabais de la maduración política, yo quería saber, Boris, tú que eres un ciudadano a pie en La Habana, ¿realmente crees que la sociedad cubana y venezolana están preparadas para el cambio? O sea, es que la sociedad siempre está preparada en estas sociedades como las nuestras siempre están preparadas para el cambio. O sea, cuestionarse, eso es un tema muy, o sea, tú no lo haces así porque tú lo haces desde afuera, pero en Cuba hay quien lo hace, y claro, siempre está asociado al régimen. O sea, cuestionarse que la sociedad cubana no esté preparada para el cambio es sencillamente, o sea, es de orates. O sea, claro que está preparada para el cambio. En la sociedad cubana es prohibido, por ejemplo, comer vacuno, carne de vaca. O sea, vamos, en la sociedad cubana es prohibido elegir a tu representante. O sea, no está preparada la sociedad para elegir a sus representantes, como decir, bueno, no está preparada la sociedad para reparar su casa. O sea, no siempre estás preparado para hacer funcionar tus derechos elementales. Por lo menos mi respuesta siempre a ese tipo de cuestionamientos. Enrique, desde Barcelona, seguramente que hay alguna pregunta para quienes nos acompañan en el estudio. Sí, yo estaba escuchando y he oído a uno de nuestros participantes en el debate que nadie le estrechaba la mano a Maduro, y realmente hoy en la prensa hemos visto como Nicolás Maduro y el presidente Santos, el presidente colombiano, se daban la mano. Y yo creo que quizás abordaremos más adelante la situación del tema del problema fronterizo de Venezuela y de Colombia. Que se haya solucionado tan rápidamente. Luis, te quería contestar a tu apreciación. Sí, bueno, yo creo que lo de Santos es una cuestión de diplomacia.
es de todo dignatario, pues aunque la persona te caiga como una patada, pues tienes que darle la mano. Alguien ha hablado incluso de diplomacia excesiva, he oído hablar en algunos círculos. No, sí, yo creo que eso yo diría diplomacia excesiva e hipócrita, porque cuando tú tienes a una persona que por días consecutivamente te está insultando, te está ofendiendo, está generando un conflicto entre las dos naciones, está generando un ambiente de posible conflicto bélico, y de la noche a la mañana todos sabemos que Maduro no iba a llegar absolutamente a nada, sino que lo que ha hecho Maduro ha sido como lo que hizo con Colombia, lo hizo con Guyana, es una medida de distracción para tratar de generar algún tipo de caos que le permita buscar una situación favorable para ellos en este proceso electoral, que para ellos saben que es dilapidario para ellos. Ellos saben que ya les llegó su tiempo. Y quería, si me lo permite, sí, por favor. Supuesto. El que te haya dicho que vas a continuar y que te iba a dejar que participara. No. No te quedes callado. Dos cositas muy puntuales. Cuando lo estamos hablando nosotros tres, Alberto, Liz y yo allá afuera, cuando nos dicen que lo hagamos desde la perspectiva imparcial, es muy duro. Es muy duro. Y te voy a explicar por qué. Muy rápidamente, porque estamos en radio y televisión y los tiempos son contados. Porque el venezolano no tiene cultura migratoria. El venezolano tiene muy arraigado su nacionalismo. El venezolano que salía al exterior, salía porque o tenía un contrato millonario en una transnacional, o tenía una beca otorgada por el gobierno o alguna institución para terminar de complementar sus estudios superiores y profesionales. Pero salir, tú le preguntas a cualquiera de la gran mayoría de venezolanos que estamos hoy aquí, ¿en qué momento pensaron que íbamos a estar fuera? Y en ninguno. Sí, el concepto de nación venezolana yo creo que lo tenéis muy arraigado. Mucho. Amamos el país por encima de todo. Y somos objetivos. De verdad que somos objetivos. Lo que pasa es que la gente trata, no, es que no puede ser tan mala la cosa. Sí, no puede ser tan mala. Hay que, como yo se lo he dicho en otros programas de televisión en que hemos sido invitados, que me ha tocado debatir con periodistas españoles, y yo les digo, yo te invito a que vayas a mi casa en Venezuela, porque tristemente mis hijos están en Venezuela, mi familia está en Venezuela, y yo les dije, yo te invito a que vayas a Venezuela y tú verás que no te estamos inventando, que no estamos dramatizando. Nosotros no tenemos complejo de víctima, nosotros tenemos complejo de libertadores, nosotros tenemos complejo de demócratas, somos amantes de la paz. Jamás pensamos que en Venezuela se iba a inculcar el odio entre venezolanos, y eso lo ha logrado el chavismo. Y con respecto a lo de Carmen, rapidito, la oposición venezolana desde hace aproximadamente unos 9 años se mentalizó en que la única manera de ofrecer un cambio beneficioso para el país era unirnos, y nos unimos. Nos ha costado mucho, porque habemos tendencias políticas dentro de la mesa de la unidad muy dispersas. Por ejemplo, Liz es de derecha, yo soy socialdemócrata, mi partido que es Acción Democrática. Tengo una pregunta sobre eso, ahora que lo sacas, y es, perdona que te interrumpa. No te preocupes. Después de las elecciones, ¿se romperá la mesa si no se ganan? ¿Si gana Maduro? Si se rompe la unidad, damos un paso atrás. Si gana Maduro... No. Ganando la oposición, como de hecho va a ser, la oposición no solamente no se va a romper, se va a fortalecer. Se termina de consolidar. De consolidar. Por eso decía, por eso la pregunta era al revés. Es decir, he puesto un condicional. Si pierde la oposición, seguiremos luchando. ¿Seguiréis juntos? Claro. O bueno, Ligia pone cara de duda. Pero a ver, ¿qué previsiones tenéis?
¿Qué previsiones tenéis en estos comicios del 6 de diciembre? Yo creo que... ¿Es posible que gane la oposición? La verdad que nosotros, como dirían en las hípicas, estamos dando a ganador, ¿no? Y creo que nosotros, pues fácilmente esos 167 escaños, pues si no llegamos la mayoría, y eso pues cambiaría mucho el rumbo de Venezuela, y el ambiente en Venezuela lo está. De ser lo contrario, yo creo que nosotros nos seguimos consolidando como la unidad. Tendríamos que seguir trabajando, pero yo descarto en el aspecto de que este es un momento especial que vive Venezuela, porque este momento lo ha destruido tanto el gobierno de Maduro, que no hay otra escapatoria, y que ya esa persona sentimental que te lo dije en su momento, ya le está tocando, además del corazón, el bolsillo, y eso duele mucho. Y la gente se está dando cuenta, a la gente le cuesta la violencia, el atraco, todas esas cosas te han llevado a que esa gente de la Mesa de la Unidad, llamada en Venezuela, está saliendo a buscar ese voto que nos hace falta para que la gente, enseñándole, para que la gente vea que nosotros pues tenemos posibilidad de hacer un cambio y que se fortalezca toda esta Mesa de la Unidad en Venezuela y que logremos pues un feliz término, ¿no? Creo que hablando un poco de lo que hemos comentado en la mesa, nosotros estamos tan arraigados en Venezuela que nosotros estamos aquí, pertenecemos a un partido allá y defendemos a Venezuela fuera de la frontera. Esto es una cosa que no se lo creen, porque aquí hay mucha gente que ha emigrado para acá con poco conocimiento y sabiencia de lo que es una inmigración. Llega aquí y muchos se esconden por miedo, por temor, por todas las cosas, porque ya está la familia, como bien lo dijo Luis, pero hay quienes damos la cara, día a día. Hay que, más allá de poder tener un teléfono y orar con nuestra familia, estamos fuera y viéndonos las caras. Que por cierto, vale decir que nosotros estamos siendo nombrados casi todos los fines de semana cuando hacemos algo de Venezuela. Cuando hacemos en las calles, hablamos hoy, no se les extrañe que Diosdado Cabello pues nos diga con nombre y apellido, y estuvieron reunidos en esa oficina de radio, fulano, porque estamos acostumbrados. Debo decir que está avisado, o sea, el gobierno venezolano, me parece estamos a la espera de que nos contesten. Llevo 2 días tramitando con Caracas la posibilidad de que alguien del gobierno venezolano participe, obviamente por teléfono, ya nos gustaría que fuera en este estudio, participe por teléfono en este debate, en esta conversación, en esta puesta al día de la información sobre Venezuela, como decía María José, que en definitiva nos hace falta. No sabemos todavía si van a entrar. Hemos enviado también un mensaje al Partido Socialista Unificado de Venezuela. Quería deciros con eso que vamos a cambiar los participantes en la mesa, porque hay más compañeros vuestros que quieren entrar. Si la parte dedicada al gobierno venezolano, que sería la segunda parte, no se dedica a ello porque estamos llamando, no contestan, nos dicen que no, volvéis a entrar. Pero ahora, si no os parece mal, Luis, tú te quedas. Un solo segundo, vale. Un solo segundo rapidito. Medio segundo para compartir. Tú te quedas. Sí, pero para terminar esto de relación a lo que yo le dije a la MUD. La MUD no son partidos políticos ya. La MUD es el corazón democrático de los venezolanos. Eso es lo que es la MUD. Yo complemento diciendo de que nosotros estamos bien arraigados a lo que es nuestro país, Venezuela. Traspasamos fronteras, estamos presentes. Y estamos tan presentes que dije en forma de anécdota de que nos nombran. Pero más allá de que nos nombran, tenemos los guáramos, como decimos en Venezuela, bien puestos para llegar a nuestro país, entrar con nuestro pasaporte y decir aquí estamos. No tenemos miedo a que nos nombren, no tenemos miedo a llegar a nuestro país, no tenemos miedo de que todos los domingos pues el señor Diosdado Cabello pues nos nombre. Y bueno, muchísimas gracias por que nos nombre, porque estamos aquí, vamos a seguir aquí, y fuera de la frontera vamos a seguir trabajando por la libertad y por la democracia. Yo espero contar con ellos. Me gustaría realmente que nos llamaran. Si me le da saludo, don Rafa, cuando llame. Es bueno porque nos reconoce el trabajo. Claro. Disculpadme que vamos a hacer el cambio, pero antes de que os vayáis, que nos tenéis que ir, que a lo mejor luego volvéis, vamos a adelantar a nuestros televidentes y oyentes, que alguno habrá que no lo esté viendo directamente por YouTube, que estamos procurando organizar un programa a lo largo de, no un programa, sino varios programas a lo largo de los meses próximos hasta las elecciones, en los que seguiréis estando aquí y seguiremos invitando al gobierno y al Partido Socialista Unificado de Venezuela. Entonces esperamos que en algún momento
vengan. Muy buena iniciativa, yo creo que nosotros todos nos sumamos a esa iniciativa. Y comenzando por el embajador, que no a nuestro compatriota Mario Isea, por favor, usted es el embajador de todos los venezolanos. Aquí podemos nos gustaría sentarnos con todo respeto. Elena y Boris, si no os importa, abandonáis un rato el estudio. Muchísimas gracias. Pasar a los compañeros. Van a entrar Alberto Pérez Levy y Henry Narváez. Seguimos con buena iniciativa. Luis, seguimos comentando. Me van a pasar una nota, perdóname, pásame la nota porque mi vista, es que me están intentando informar. Bien, nos comunican de Caracas que en este programa no van a participar, pero que en el siguiente sí. O sea que lo que estábamos pensando que efectivamente en algún momento podrían acompañarnos va a ser así y nos congratulemos de ello. Luis, pásame la nota, sí. Si esto es... Vale, muchas gracias. Además me la han puesto con letra grande porque saben que veo mal. Bien, nos comunican que el ministro de Comunicación, Rolando Corrado, está con Maduro, pero que en la próxima convocatoria que hagamos de ese programa le tendremos con nosotros. Me dice el compañero que ha estado en contacto con ellos que les damos desde aquí las gracias porque ha sido una atención muy cordial y muy amable, y de verdad que nos congratulamos porque aquí lo que pretendemos en este foro es que se conozca la realidad de Venezuela vista por todos los que son los protagonistas de esa realidad. No queremos ser ni críticos nosotros. Obviamente el que se sienta a esta mesa no tiene mayor problema y en decir lo que considere oportuno, pero nosotros vamos a intentar ser lo más asépticos posibles. Nos acompañan ahora en el estudio, como he dicho, Alberto Pérez Levy. Alberto, buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. Y Henry Narváez. Buenas noches, igualmente, muchas gracias por el y una persona que producción no me ha dicho, perdóname, preséntate tú mismo, pero no, producción la verdad es que ha trabajado hoy de forma increíble, o sea que de forma increíble, y quiero dar las gracias, aprovechando este momento, a dar las gracias a producción, pero no le tengo en la lista. Dime, por favor, preséntate tú. Buenas noches a toda la radio audiencia. Mi nombre es Daniel González Oliva y soy de Candidato por el Cambio, una plataforma electoral cubana que trata de insertarse en los espacios políticos de la nación cubana. Pues muchas gracias por estar con nosotros. Continuamos entonces con lo que estábamos hablando, es Venezuela y la situación actual vista desde los protagonistas. María José, ¿alguna pregunta? Pues sí, yo tenía una pregunta para el equipo anterior, pero que me encanta que poder hacérsela a este nuevo, entre otras cosas porque tenemos una persona en la mesa. Yo les había dicho, les había pedido que por favor nos hicieran un retrato lo más imparcial posible, que ya sé que esto produce mucho escozor, pero de la situación de Venezuela. También sabemos que los daños que ha infligido Maduro al país y a la sociedad son innegables, pero yo insisto, algo se habrá hecho mal. Por ejemplo, tengo un informe aquí del Banco Mundial del año pasado que reconoce que Venezuela, en los momentos más pletóricos de cuando el petróleo estaba en su mejor momento de capacidad de venta y de los beneficios, apenas un 36% llegaron a la sociedad, reconocido por el Banco Mundial. Y claro, si el señor Maduro dice que pese a la bajada del precio del crudo y tal y las cosas malas que están viniendo desde el punto de vista económico, el parón y demás, espera que la sociedad se beneficie, los venezolanos se beneficien del 70% de lo que supone los ingresos del petróleo. Claro, es que es casi el doble. No se ha hecho un análisis, un chequeo de por qué esa racanería en devolver a la sociedad algo que era suyo. Luis, me parece que la respuesta la querías dar tú. ¿Se puede, Alberto? Igual. Yo creo que más o menos tenemos el mismo criterio en relación a... Sí, bueno, yo te voy a dar mi punto de vista objetivo. Y ahí sí te lo digo, que te lo voy a dar objetivo. Y te lo voy a dar con una pregunta. Si Chávez, durante sus 14 años de mandato,
tuvo el precio del petróleo siempre por encima de los 100 euros. $100. El barril. $100, perdón. Ya tengo el chi España. $100 el barril. Y está dando las cifras que tú dices. ¿Cómo Maduro, con una corrupción elevado a la enésima potencia en comparación con su antecesor gobierno del cual él formó parte, que era el gobierno de Chávez, con un precio del petróleo que no ha logrado subir entre 35 y 40, con una industria petrolera que pasamos a ser de la tercera industria petrolera del mundo? Ahora estamos importando petróleo, estamos comprando gasolina Argelia. ¿Qué renta petrolera y qué le va a retribuir al pueblo? ¿Y por qué lo hace ahora que estamos a 3 meses de las elecciones? ¿Por qué esos ofrecimientos vienen ahora que viene un proceso electoral sumamente decisivo para el rumbo que va a tomar Venezuela? ¿Por qué lo hace ahora? ¿Por qué en vez de dedicarse a dotar de armamento a los grupos violentos, a los colectivos violentos, el colectivo de La Piedrita, los Tupamaros y todos estos grupos que lo que han hecho es asesinar y reprimir con armas de fuego bajo la mirada complaciente de los cuerpos policiales de las Fuerzas Armadas a los estudiantes venezolanos, que sus únicas armas son las palmas? Entonces, no hay que darle al pueblo venezolano. No tiene comida que darle al pueblo venezolano. Ellos se han dedicado a enriquecerse. ¿Qué renta petrolera van a dar si tienen los anaqueles en todo el automercado vacío? Y la gente que ha querido importar, los empresarios privados que han querido traer comida del exterior, tienen que pasar por una alcabala que le pone el gobierno y la fuerza, no sé cómo le dicen aquí al alcalde, Luis, un peaje. Tenemos una pregunta de Ámsterdam. Saludamos a nuestro compañero Javier Barroso, que no consigue entrar por línea, pero nos ha mandado un WhatsApp. Esto del WhatsApp es una maravilla. Se lo ha pasado a Carmen y Carmen nos va a trasladar 2 preguntas. Yo creo que empezaría por la segunda porque tiene que ver con lo que decía Luis. Nos pregunta Javier Barroso del País, yo creo que la segunda si realmente con todos los problemas que tiene el país, refiriéndose obviamente a Venezuela, ¿por qué la gente sigue votando a Maduro? Alberto, le dejamos a Alberto. Deja que le responda Alberto. Sí, bueno, mira, te cuento una cosa. Primero, respondiendo también un poco a la otra pregunta, que fue el eterno debate en Venezuela de la redistribución de la riqueza. Es cierto que esa redistribución de la riqueza, ese Estado paternalista central que vive en un 90% de la renta petrolera, nunca ha sido efectivo en la solución de los problemas, porque efectivamente es un patrón de gobierno y es una forma de gobierno que es fracasada, pues que fracasó en el Estado soviético, en la Unión Soviética, y que evidentemente en Venezuela también fracasó. Se empeoró justamente con los gobiernos de Chávez y de Maduro. Es cierto, sí, hay que reconocer que hubo una colocación en los sectores más populares de lo que fueron las misiones, que estaban enmarcadas en lo que es el tema educativo, en el tema alimentario, en el tema cultural, social. También se debe reconocer que hubo una importante alfabetización del país, según la Organización de las Naciones Unidas. Hay plena alfabetización en el país y son logros sociales que han sido las banderas con las que el gobierno se ha defendido internacionalmente. Eso está bien. El problema no es lo que han logrado con eso. El problema es la forma como lo han logrado, porque entonces ahora, al caer el precio del barril del petróleo, esas misiones empiezan a desaparecer, empiezan a mermar, y lo que has creado en una sociedad clientelar como es la sociedad venezolana es una enfermedad, porque la gente se ha acostumbrado a vivir de eso, sobre todo los sectores populares, y ahí voy a la pregunta que hace Carmen, responde el hecho de que todavía haya gente que le vote. Claro, es gente que le vota porque es gente que de alguna forma vive del Estado. Yo te voy a hablar de una gobernación en Venezuela, de una provincia, el Estado Amazonas. Tiene su capital en Puerto Ayacucho, y alrededor de la gobernación, que está en esa ciudad de Puerto Ayacucho, donde está el 90% de la población, porque las otras son comunidades indígenas, funciona todo el mundo. El arquitecto,
el médico, el Los abogado, toda la sociedad completa funciona alrededor de la gobernación. Hoy esa gobernación se encuentra en manos de la oposición, digámoslo así, pero es que históricamente todos los estados de provincia, la mayoría de ellos, de los estados de provincia, viven alrededor de las gobernaciones. Entonces, lo que se ha construido es un gran estado clientelar, se ha profundizado en lo que existía antes, que no es ninguna revolución, es una evolución en el estado clientelar. Eso se ha producido, se ha profundizado y se ha creado una mayor dependencia, que es lo que responde las dos preguntas de alguna forma. Uno, de esa supuesta inversión social, y lo otro, de que sea retribuida desde el electorado en votos hacia el gobierno. Mira, sí, perdón, una pregunta desde sí. Barcelona. No me gustaría frivolizar en absoluto, pero podemos llegar a entender que al final va a ser el precio del petróleo, y perdonen la simplificación, va a ser el precio del petróleo el que acabe desalojando al chavismo o a Maduro de la presidencia. Me parece que te va a contestar Henry. Sí, yo creo que a diferencia del anterior gobierno de Chávez con relación a Maduro, lo que va a terminar sacando a él del poder es su propio desorden. Y lo digo con base en lo que los mismos funcionarios que estuvieron con el presidente Chávez, hablo el caso del ministro de Planificación, Giordani, ha dicho de que el presupuesto, o como lo administra Nicolás Maduro, es de una forma muy improvisada y muy desorganizada. Entonces, cuando Chávez siempre medía en los momentos electorales, en qué momento, decimos en Venezuela, abría la llave del chorro. Es decir, generaba cierta disponibilidad o flujo de divisa, de dinero en la calle, para que la gente pues se entreteniera un poco en que había un gobierno que le estaba garantizando cierto acceso a lo que supuestamente anteriormente no tenía acceso. En este momento, Maduro, ante el desorden que tiene con las finanzas, recurre a medidas bastante muy controversiales, como por ejemplo en las anteriores elecciones el DACAzo, que fue prácticamente apropiarse de los bienes de determinados tiendas comerciales electrodomésticos para que la gente no tuviera esa sensación de que no podía adquirir los productos. Entonces, a diferencia de Chávez, que tenía cierto manejo, cierto control en los recursos del país, Maduro tiene un desorden a tal nivel que lamentablemente recurre a eso. Antes, estos meses, ha ocurrido en el caso educativo a lo que se conoce como el DACAzo académico, que es violentar lo que establece la Constitución en cuanto al acceso a la educación universitaria y distribuir los cupos en las universidades arbitrariamente, sin consultar con los órganos de las universidades para distribuir los cupos académicos, y darle de una forma indiscriminada los cupos y respetando las actitudes, las cualidades que cada quien pueda tener para acceder a la universidad. Entonces, siempre va a terminar cayendo Maduro o saliendo del poder por su propio desorden, por su propia falta de planificación de las políticas públicas. Yo tengo otra idea, luego la comento. Carmen quería hacer una pregunta a Daniel. No nos olvidemos que Javier Barroso nos ha mandado otra que tenemos que yo la voy a hacer en común con Javier. Javier del País. Javier Barroso del País, como digo, está en Ámsterdam. Estamos intentando conectar para que entre con voz. Si lo conseguimos, le tendremos... La pregunta que le va a Javier, mi compañero, y que yo también la voy a extender a Cuba, es ¿por qué cuesta tanto la unificación de la oposición si hay un enemigo común? Lo pregunta Luis Manresa, y a ti, Daniel, te pregunto. Sí, porque parece que ha sido complicado el que aparecía... Y en Cuba más, o sea, quizás tenga más éxito una posible oposición en Venezuela por su gran unificación y el compartir un criterio común que en Cuba no lo ha habido. Bueno, Luis, empieza tú. Ok, mira, la Mesa de la Unidad Democrática está conformada por 39 partidos políticos y asociaciones civiles. Muy dispares, como has comentado. Muy dispares. O sea, tiene gente de ultra izquierda, gente de extrema derecha, tiene gente medio, tiene gente que por años han sido adversarios políticos, democráticamente hablando, y es una cuestión de celos que se ha ido, porque se ha ido afinando, porque se ha puesto por encima de ambiciones personales, se ha puesto el país, pero ha costado porque hay aspiraciones personalistas, hay políticos
buenos y politiqueros que no han entendido que el único protagonista que debe existir es el país, es Venezuela, pero ya lo hemos logrado, y cada vez que lo hemos logrado hemos avanzado a pasos agigantados en vía a la democracia, la paz y la reconciliación del pueblo venezolano. Todavía falta, porque hay que reconocerlo, todavía falta, pero lo vamos a lograr porque por encima de todo está Venezuela, y quien no lo entiende así luego, sabe que queda como vamos a aprovechar lo que hemos dicho antes, el espacio destinado al gobierno venezolano, y vuelvo a agradecer el que hayan propuesto intervenir en un próximo programa, lo vuelvo a agradecer. Te voy a hacer una pregunta cariñosa, te voy a hacer la pregunta con mucho cariño, porque sé que es una respuesta complicada. Si la oposición gana las elecciones, ¿cómo vais a repartir el poder? No me lo contestes ahora. Vamos a seguir, a seguir con Daniel, con lo de la unión primero. ¿Tú consideras, o sea, desde fuera se pudiera visualizar, yo a lo largo de tantos años que he cubierto y que cubro información de los países del ALBA y de otros continentes, yo noto una falta de unidad en la oposición cubana, lo cual hace que sea poco visible a nivel internacional? Sí, mira, el problema de la unidad de la oposición cubana no es un problema del presente, sino más bien ha sido un problema del pasado también. Si vemos la gesta independentista en la que participaron tantos generales de la independencia cubana, vemos cómo primaba el caudillismo entre tantos jefes militares. No fue hasta 1895 en que el apóstol José Martí se trazó como tarea primordial la unidad de todos los cubanos. Así que para ello formó el Partido Revolucionario Cubano, con la ayuda de exiliados allá en Tampa, en la Florida, Nueva York, exiliados cubanos que dieron su compromiso por la patria, por lo cual no se puede ver la dispersión de la unidad opositora cubana como un problema del presente, sino ha sido algo de la idiosincrasia dentro de la cultura cubana. Ahora mismo nos encontramos aquí en Madrid un grupo de opositores que tenemos una línea de trabajo. O sea, nosotros trabajamos por presentarle una propuesta de el camino electoral como el camino y la vía posible para hacernos presencia dentro del espectro electoral cubano. También hay que conocer o hay que recordar de que la dictadura cubana cuenta con un aparato que es la policía política cubana, o sea, la seguridad del Estado, que no se ha quedado quieta, y ella también tiene sus planes de división dentro de la oposición, y para ello ha sabido manejar muy bien todas las fichas dentro de la oposición. ¿Qué necesita la oposición cubana? Yo pienso que necesita hombres y mujeres comprometidas con su tiempo, hombres y mujeres comprometidos con la causa que están representando, y para eso nos encontramos aquí en Madrid un grupo de opositores. Nosotros creemos que la unidad es posible para los opositores. Nosotros creemos que hay que trabajar más en la unidad. Nosotros creemos que debemos dejar el caudillismo, debemos dejar los intereses personales a un lado y aunar la patria, que es lo más importante para ahora para todos los cubanos. Nosotros sabemos que este es el momento de hacernos presentes dentro del espectro político cubano. Lo que pasa, perdona Daniel que me interrumpa, yo me imagino que la problemática va a ser la misma que ha planteado Luis, que es que hay políticos y gente que está en la política, o sea, que no es lo mismo. Las dificultades van a ser grandes. Vamos a hacer un programa sobre Cuba, porque lo digo porque me quisiera centrar más en Venezuela, ¿sabes? Porque vamos a hacer un programa sobre Cuba, porque el nuevo escenario que se plantea con una Cuba amiga de Estados Unidos creo que da para charlar. Luego, en la segunda parte, como hemos comentado, que vamos a dedicar el tiempo que teníamos previsto para otros participantes, vamos a seguir dedicando a Venezuela. Voy a pedirle a Elena que entre, porque esa relación Cuba-Venezuela, que ha sido tan intensa, porque los gobernantes realmente se llevaban bien,
ahora mismo me da la sensación de que va a haber se va a quebrar, ¿eh? Pero yo, si no te importa, seguimos hablando de Venezuela y ya me comprometo hablaremos con Elena, a que hagamos y con Boris, a que vengáis aquí y hagamos un programa sobre Cuba. Yo creo que la pregunta que ha hecho Javier desde Ámsterdam ha quedado respondida. Las dificultades para organizarse está claro que han sido por las diferentes tendencias, y me admira, yo de verdad que reconozco que estoy admirado lo que habéis conseguido hacer con el MUD. Pues no te creas, admirados estamos nosotros, que al principio nos sentábamos y miramos como gallinas que ven la sal al de al lado, y decir, yo sentado al lado de este. Enrique, no sé si tienes alguna pregunta antes de que terminemos esta primera parte. No, yo estaba ahora reflexionando sobre el tema del... bueno, perdona, Enrique, ¿el MUD tiene parecido con la Unión de Partidos en Cataluña? No. Es una pregunta un poco delicada. Yo diría que más bien no. Dejémoslo correr. Yo diría que más bien no. No, estaba reflexionando mientras escuchaba las interesantes intervenciones sobre el tema del exilio, ¿no? Del exilio venezolano, de esa fuerza que está demostrando desde el exterior. Los últimos datos hablaban de 1,5 millones de venezolanos fuera de su tierra. Parece que ya son casi 2 millones, ¿no? Sí. Luis, perdona que Luis me quería dar un dato. 2,5 millones. 2,5 millones, dice Luis. Sí, bueno, pues en fin, no me extraña, porque la cifra es creciente, las necesidades de abandonar el país son manifiestas, ¿no? Estaba esta mañana repasando por encima, pues no sé, cuestiones como la canasta básica, ¿no? De una familia en Venezuela con 4 o 5 integrantes, ¿no? Que se necesitan unos 42.000 bolívares, leí en algún sitio, si no cualquiera de los presentes que me corrija. 70.000 apareció. Ya son 70.000. Ya son 70.000. La inflación. Las cifras crecen a una velocidad tremenda y me hago cargo. Y el sueldo medio debe estar descendiendo. Yo he leído en algún sitio 15.000, quizás sean menos. No, 7.000. La cesta básica es 10 veces el precio, el sueldo de un venezolano. Bueno, claro, pues yo luego... quería comentar estos asuntos porque realmente dan la talla del dramatismo que la mayoría de las familias, seguramente las más adeptas al régimen, no deben estar pasándolo tan mal, pero entiendo que una inmensa mayoría de la población lo está pasando muy mal, y estos datos un poco lo reflejan, ¿no? Veía también, consultaba datos que me pasaba un amigo venezolano, ¿no? Que le habían pasado esta tarde con referente a los neumáticos, creo que ustedes le llaman los cauchos de los vehículos, con unos precios absolutamente desorbitantes, de 200.000 bolívares, ¿no? Sí. Una cosa, ese desabastecimiento del que hoy estábamos hablando al principio del programa, ¿no? Me parece que eso da la talla del dramatismo que se está viviendo en estos momentos en Venezuela. Me vais a perdonar una ironía con cariño, con todo el cariño del mundo. Yo estuve en el servicio militar en los Boinas Verdes, allí hacíamos prácticas de supervivencia. Lo que hacéis vosotros es impresionante. O sea, nosotros nos soltábamos en el campo a ver qué comíamos, pero vosotros, con lo que estáis hablando, la familia venezolana de nivel medio-bajo, no lo vais a contar después cómo sobrevive. ¿Tú sabes cuánto cuesta un pollo? 1.600 bolívares. Una barbaridad. O sea, en moneda, en el bolívar fuerte, como le llaman, en la moneda tradicional venezolana, lo que era el bolívar es 1.600.000 bolívares. Dios mío. Y para entenderlo más fácilmente a nivel de España, ese precio que está diciendo Luis de 1.300 o 1.600 bolívares fuertes son 2 euros. Tú vas aquí a una cadena comercial, no voy a nombrar ninguna en particular, pero se puede conseguir un pollo en 3, 4 euros, y se tiene en cuenta que aquí el sueldo mínimo son unos 600, 700 euros, en Venezuela son 10 euros. Entonces, esa es la dimensión. O sea, el poder adquisitivo del venezolano comparado con el español es 60 veces menos, 60 veces. Y eso quiere decir que si usted gana 600 euros, puede comprar 600 kilos de tomate canario, por ejemplo, que si está a €1 en oferta, en Venezuela vale casi €1 un kilo de tomate, y no es de la misma calidad. Entonces, una ama de casa puede entender esto perfectamente, ver el impacto en lo que es el bolsillo del poder adquisitivo. María José, al hilo de esto, ¿querías hacer alguna pregunta o la dejamos quería decir algo. Sí, para, por ejemplo, ilustrar un caso específico, un profesor universitario en Venezuela, en el mes de marzo, que se estaba cotizando el dólar en 300 bolívares, tenía un sueldo comparado a nivel internacional, era equivalente a $50, ¿no? Un profesor universitario en Canadá, $50,000, en Ecuador, $3,000.
pero en Venezuela había roto el récord en tener el peor salario los profesores universitarios. En este momento hay una crisis en el sector universitario porque hay una fuga de talento en esa diáspora que se estaba hablando, en ese éxodo, justamente de esa cifra de 1.600.000 que se contaba el año pasado, que hoy en día son 2.600.000, más se estimaba que el 90% era profesionales, algunos hasta un 70% con posgrado. En este caso, hoy en día un profesor universitario, por ejemplo la Universidad Simón Bolívar, que es una de las universidades de mucha relevancia en Venezuela, que contaba con una planta profesoral de docentes fijos titulares de 700, hoy en día ya esa planta ya ha mermado y 400 profesores con doctorados, con distintos grados de cualificación, no siquiera buscaron empleo en Canadá, en Estados Unidos o en alguna universidad europea, no, en Ecuador, en Colombia, en cualquier país que le va a ofrecer mucho, una calidad de vida muy distinta a la que en Venezuela lamentablemente no le puede dar. Vamos a interrumpir aquí nuestra emisión durante 10 minutos. Volveremos, como digo, en esos 10 minutos tendremos a Lilian Tintori con nosotros desde Caracas, la mujer de Leopoldo López, y seguiremos hablando de Venezuela. Gracias. Alguno está ahí de nuevo en esta mesa, los demás, como he comentado a vuestros compañeros antes, ya hemos hablado con vosotros al principio del programa, vamos a repetir los programas, vamos a hacer varios. De hecho, gracias a ello tendremos al ministro de Comunicación, el señor Orlando Corrado, por teléfono lo tendremos aquí. Así que lo que no os dejo decir ahora lo vais a poder comentar más adelante. Muchas gracias. Volvemos a 10 minutos. Gracias. No dejes que tu negocio pase desapercibido. Te prepararemos la mejor campaña. Contáctanos en publicidad@radio3w.com. publicidad@radio3w.com. Buenas noches de nuevo. Seguimos en 6 micrófonos y un destino de 3W Radio. Y seguimos hablando de Venezuela. En esta segunda parte del programa vamos a intentar conectar a través del teléfono con varias personas, una de ellas especialmente querida y de relevancia desde el punto de vista político. Y digo querida porque tuve la ocasión hace unos días de escucharla en la Asociación de la Prensa y me encantó cómo habló. Es la mujer de Leopoldo López, Lilian Tintori. ¿Lo he dicho bien? Perfectamente. Pues a lo largo de esta segunda parte hablaremos con ella. Está producción trabajando en ese asunto y yo creo que lo conseguirá. Vamos a continuar hablando de Venezuela con de la gente que nos acompaña en nuestro estudio, que como digo es Alberto Pérez Levi, Luis Manresa y Elena Larrinaga. Luis, se nos ha quedado esa pregunta que te he hecho, ¿te acuerdas de ella? ¿O prefieres no acordarte? No, porque claro que hay que acordarse, porque el país espera. Si gana la oposición, ¿cómo lo vais a repartir? No lo vamos a repartir. Vamos a seleccionar los mejores hombres que garanticen una transición democrática y en progreso, que vayamos para bien. Eso como se hacía antiguamente, que este partido tiene esta cuota de tanto. No. Tenemos que cambiar el discurso porque el país no lo aguanta. Venezuela no aguanta otra repartición de torta. Además que no queda torta, lo único que nos dejaron fue la guinda, porque todo lo demás se lo comieron. Entonces las personas que vengan tienen que ser los más capaces, los más comprometidos con el país, los más comprometidos con la democracia, y que sepan que no lo vamos a tener muy cuesta arriba porque estamos recibiendo un país quebrado, estamos recibiendo un país mortalmente herido entre las diferentes clases sociales, cosa que nunca había sido, con unos odios y unos resentimientos muy grandes entre sectores del país, donde la política internacional de Venezuela hay que cambiar ese discurso de una diplomacia a golpes, como la ha venido manejando el chavismo y ahora el madurismo. Entonces no podemos darnos el lujo de repartir tortas. Las tortas las vamos a repartir para lo malo. A tortazo limpio vamos a acabar con lo malo. De resto lo que vamos a tratar de buscar, y así es lo que está planteado, si tú ves el plan de gobierno de la Unidad Democrática, pues habla de cómo vamos a sacar el país adelante, y lo vamos a sacar con los mejores. Y los que estén en el gobierno
recibirán todo el apoyo de los que estemos afuera y los que estemos en el exterior, pues con mucha alegría y con el corazón lleno de júbilo retornaremos a nuestro país para seguir la lucha por la reconciliación, la paz y la democracia del pueblo venezolano. Enrique, tú interviene cuando quieras, desde Barcelona. Enrique, me parece que no tenemos a Enrique, ahora lo recuperamos. Carmen. Sí, Enrique, que tú cuando quieras, ya sabes, me intervienes, pregunta lo que quieras, ¿vale? Carmen. Yo le quería preguntar a Luis, ¿existe la posibilidad, por pequeña que sea, de que salga Leopoldo López de la cárcel y se pueda postular en los comicios del 6 de diciembre? Yo creo que Leopoldo no es que tiene la posibilidad, es que debe salir de la cárcel. Leopoldo López es inocente. Y eso está comprobado, lo comprobaron los 123 testigos que no pudieron declarar nada en contra de él. O sea, llamar a una manifestación de protesta, la protesta es un derecho adquirido en la Constitución y Leopoldo tiene que salir a la calle. Ya lamentándolo mucho, no va a poder presentarse para el 6 de diciembre, porque ya el proceso de inscripción está listo. Pero vienen otros procesos interesantes donde Leopoldo pues puede volver a retomar el juego político, porque es un excelente líder y bueno, y es el premio a un año y más de un año y medio, año 8 meses, ¿no? 18 meses. 18 meses, perdón. 18 meses de sacrificio por Venezuela, porque le han dado oportunidades de salir negociadas con el gobierno y Leopoldo no ha aceptado. Mejor lo puede contar Lilian y Alberto. Vamos a esperar a que entre Lilian, porque tenemos al teléfono al padre Willy Prada, que nos va a hablar de la perspectiva de la Iglesia y sobre todo de su trabajo que desarrolla en alguno de los barrios más necesitados de Caracas, que nos cuente cómo lo ve él. Padre, buenas noches, buenas tardes para usted. Muy buenas noches para ustedes. ¿Qué tal desde el punto de vista del ejercicio de pastoral se observa la realidad venezolana? Bueno, mira, ante todo, en Venezuela lo que procura la Iglesia es hacer un papel de mediar, pues, de procurar ante la situación que se encuentra la gente muchas veces de violencia, de inseguridad, que está allí, de acompañar a la gente en las dificultades, ¿no? De tender la mano, de dar esperanzas, ¿no? Ese es el papel que tenemos nosotros, bueno, en los barrios, escuchar a la gente. Es el papel que está tratando de desempeñar la Iglesia en este momento, en un momento bien difícil del país, pues, un momento bien tenso, todos lo saben, y es el papel que la Iglesia trata de desempeñar lo mejor que puede. ¿Cuál es la relación Iglesia-Estado en Venezuela? Bueno, mira, la relación está bien, se escucha, el Estado dialoga con la Iglesia procura dialogar con el Estado y a veces se llegan a acuerdos, a consensos, ¿no? No siempre, pero la Iglesia siempre procura tender la mano y estar abierta al diálogo, ¿no? La relación de la Iglesia con el Estado venezolano ha sido siempre de diálogo, ¿no? De estar abierta al diálogo, de ser mediadora, ¿no? Básicamente es una función de mediar en Venezuela. Me va a perdonar mi mala educación porque no le he presentado a la gente que me acompaña. En principio, quiero comenzar con los tertulianos habituales, que son periodistas de diferentes medios de comunicación. Está Enrique Figueredo de La Vanguardia, es un periódico de aquí de nuestro país, de la zona de Cataluña. Carmen Chamorro de la Asociación de Periodistas Extranjeros en España, María José Cavadas de la Universidad Complutense, y luego gente de su país. Está Luis Manresa de la MUD, no sé si le conocerá, Alberto Pérez Levi de Voluntad Popular, y una amiga ya de la casa que es Elena Larrinaga de FECU, la presidenta de FECU. Qué bueno. Saludos a todos. Si alguno tiene alguna pregunta para el padre, Carmen Chamorro va. Padre, buenas noches. Soy Carmen Chamorro de la Asociación de Corresponsales de Prensa Extranjera.
Yo le quería preguntar, bueno, más que una pregunta es que me hiciera la valoración de la visita del Papa a Cuba. Por lo visto se ha disparado la represión contra los opositores. Me gustaría que en esa relación de la que le hablaba mi director, Iglesia Estado, que hiciese esa valoración de la visita del Papa, por favor. Bueno, buenas noches, Carmen. Mira, me parece que la visita del Papa a Cuba y un poco el tema del sentido de la visita ha sido un poco de mediar también, ¿no? Y, al igual que en Venezuela, yo creo que el Papa ha buscado también hacer un papel de mediador en la visita a Cuba, ¿no? Me parece que, bueno, es el papel que tiene que tratar de hacer la Iglesia, y me parece que el Papa ha tratado de hacerlo lo mejor posible, ¿no? En esta visita a Cuba. Es mi punto de vista, ¿no? Carmen, padre, mire, soy Elena Larrinaga, vivo en España y soy cubana. Soy católica y por supuesto devota de su santidad. Pero como católica me preocupa, padre, es una reflexión que hago aquí porque usted vive en Venezuela. Me preocupa que el Vaticano, la Iglesia Católica, en sus ganas de mediar en un proceso, muchas veces olvide cosas importantes o personas importantes, y que en parte de ese proceso, me imagino que es un riesgo, se manche. ¿Sabe lo que le quiero decir, no? Y yo personalmente le quiero decir que pienso, por ejemplo, así hablando en andar por casa, ¿no? Yo creo que en esta visita del Papa, desgraciadamente para mí, como católica, pienso que ha sido 1-0 a favor del gobierno cubano. Entonces, yo lo que le pregunto es lo siguiente: ¿hasta qué punto no se debe de valorar la instrumentalización que pueden hacer gobiernos como el cubano de una visita tan importante como la de su santidad, de cara a los fieles, de cara al pueblo y de cara a su defensa de las personas oprimidas? O sea, ¿cómo se solapa la visita pastoral con la visita que ellos politizan? ¿Me entiende lo que le quiero decir? Porque a mí me deja un poco asombrada. Sí. Buenas noches, Elena. Bueno, mira, claro, tú conoces mejor la realidad cubana que yo, ¿no? Y yo no te puedo dar clases de esto, ¿verdad? No, yo lo vi así como no sé, a ver que usted... Sí, pero vamos a ver, es cierto que puede parecer que y la apreciación y que mucha gente se pueda haber como desilusionado o pensado, digamos, que en la visita del Papa pues podría el Papa haber hecho otras cosas, como tú misma lo has apreciado, ¿no? Sientes que se ha dejado de lado el tema quizás de la visita pastoral de parte del gobierno cubano, y se ha tomado como algo político más bien de parte del gobierno cubano. El problema es no tanto, vamos a ver, una cosa es la lectura que le dé el gobierno cubano a la visita del Papa, y otra cosa es la intención que lleva el Papa al visitar Cuba, ¿no? Yo pienso que puertas afuera uno puede ver efectivamente que fue un lavarle la cara a lo mejor a Cuba, lo que tú quieras, ¿no? Perdón, al gobierno cubano y todo esto, o hacerse la foto con el Papa para, ¿sabes?, para salir bonito de cara a la prensa y a la opinión internacional. Pero yo creo también que la gente pues sabe leer los gestos más allá, y lejos de pensar que el gobierno cubano haya instrumentalizado totalmente la visita del Papa, que es lo que a lo mejor buscaba, yo pienso que bueno, que la esencia de la visita ha sido otra, pues, y pienso que más allá de eso que el gobierno cubano ha querido dejar ver, hay que ir a la intención que tiene el Papa en visitar Cuba, ¿no? Y que es lo que, claro, es bien difícil porque habría que preguntarle al mismo Papa, ¿no? Sí, ¿cuál es? El por qué lo ha hecho. Hombre, pero yo creo que la intención, valor se le supone al Papa. Nadie piensa que el Papa no haya tenido la mejor intención. Yo creo eso es evidente. Yo creo que la Iglesia tiene un Papa modelo. La mejor intención es evidente. A mí me fastidia como católica que el gobierno cubano haya instrumentalizado la visita. Es lo que digo, que me fastidia.
Bueno, yo me vais a perdonar, me va a perdonar el padre y me va a perdonar Elena, porque yo la verdad es que pienso que Dios escribe derecho con renglones torcidos. Quizá no importe. Si el objetivo se cumple, da igual. Yo creo que a él le da igual. O sea, yo creo que le da igual ser instrumentalizado, lo que él está haciendo una aportación de su valor, que es importante tanto como persona como el cargo que ocupa en la Iglesia, y que da igual. O sea, que si alguien quiere utilizar eso, pero al final hay un objetivo, está bien. María José María José Cavadas es periodista, como le he dicho antes, y es profesora de la Universidad Complutense. Buenas noches, padre. Bueno, buenas noches para nosotros, para usted. Buenas tardes. Es buenas tardes. Mire, yo quería, tengo interés, por favor, en lo siguiente. Quería que usted nos contara si este nuevo modelo de liderazgo que ha introducido el Papa Francisco, que es, no digo que más líder o menos líder, pero sí es otro modelo, es menos teológico, menos académico, menos teórico, más pegado al ser humano, está teniendo alguna incidencia en la transformación social de Venezuela, o cree usted que los gobernantes son completamente impermeables a esta nueva forma de liderar el sentimiento religioso? Sí, muy buenas tardes. Bueno, mira, el nuevo modelo, si se puede apreciar, si se puede decir de alguna manera, de liderar el Papa Francisco, de presentar, digamos, la misma fe ahora con su pontificado más cercano, más quiere tocando temas que bueno, que como el tema de la misericordia, el tema de las periferias existenciales y todo esto, no deja indiferente a nadie, no deja indiferente a nadie, sea de la ideología que sea, de la tendencia política que sea, ¿no? Da que hablar, o sea, sea para bien o para mal, da que hablar, y muchas veces pues el mensaje llega, ¿no? En Venezuela, por ejemplo, con la Laudato Si, la encíclica del Papa, pues mucha gente pues la ha comentado, también gente del gobierno venezolano, claro. Después se le da la lectura que cada quien le da, ¿no? Porque eso es otra cosa, ¿no? Una cosa es el mensaje que quiere dar el Papa, los gestos lo que quiere transmitir con sus gestos y con la manera de presentar el liderazgo o la fe en la Iglesia, y otra cosa es la lectura después que le da cada quien y el uso que da cada quien a esos gestos, ¿no? Y bueno, pues en Venezuela puede ser que en algunos casos tenga resonancia el mensaje, pero que no se le dé la importancia que tiene, pues, ¿no? Como nos puede pasar a todos, ¿no? Que uno escucha al Papa y dice, bueno, esto es para otra persona, no es para mí, ¿no? Eso de siempre de que el Papa puede estar hablando del servicio y uno decir, bueno, es que la otra persona no sirve, ¿no? Sí, nunca vemos la viga Claro, entonces eso es natural, eso puede pasar y sí. Obviamente puede ser que haya gente en Venezuela del gobierno que se tome a bien el mensaje del Papa y trabaje, como puede ser gente que instrumentalice también el mensaje del Papa en favor de padre, me va a permitir que le interrumpa un momentito para saludar a una persona que se va a incorporar en breve por teléfono, que es José Vicente Carrasquero. José Vicente, buenas tardes para ti, buenas noches para nosotros. No, buenas noches, yo estoy aquí en Madrid. Sí. Estás en Madrid, fantástico. Pues mira, aquí cerca te tenemos, entonces buenas noches. José Vicente, nos dejas unos minutos, o sea, no te vayas, porque vamos a hacerle una última pregunta al padre, una pregunta que viene desde Ámsterdam. Nos la hace otro colaborador del programa, que es Javier Barroso, del periódico El País, y con esta pregunta terminamos de molestarle. En concreto es Carmen. No me molestan para nada. Pregunta Javier Barroso del País desde Ámsterdam, si puede especificar el trabajo de Iglesia en los barrios de Venezuela. Sí. Bueno, Javier, el trabajo de la Iglesia en los barrios de Venezuela consiste sobre todo en acompañar a la gente en todos los temas
sociales que se puede acompañar. En primer lugar, por supuesto, evangelizar, pero evangelizar pues las escuelas, los colegios, pues, de los chicos, también la visita a los enfermos, a los centros de salud, a los hospitales, ¿no? A las casas de ancianos, de abuelos, las cárceles también. En los barrios la iglesia sigue siendo como un referente, el sacerdote, la religiosa, el catequista, un referente de fe, de esperanza, de moral, y ese es el servicio que trata de prestar la iglesia en los barrios venezolanos, ¿no? Obviamente no le podemos dar dinero a la gente porque no tenemos dinero, ¿no? Ni oro ni plata, pero lo que tenemos que es la fe en Jesús y la esperanza que nos da Jesús, eso sí que se lo damos, ¿no? Y tratamos de caminar con la gente y de salir al paso también de sus necesidades materiales, ¿no? Consiguiendo las ayudas que sean necesarias para comprar útiles escolares, para comprar comida, para pues estar allí con la gente y no permitir que se le muera la esperanza, pues sobre todo eso. Padre, vamos a continuar en las próximas semanas con programas sobre Venezuela. Yo le agradecería que vuelva a intervenir en uno de esos próximos programas. Si nos permite, le volvemos a llamar. Caramba, sí, con mucho gusto. Y bueno, mira, a veces me da mucha pena, ¿no? Decimos en Venezuela que quizá no tenga yo digamos, todas las respuestas, ¿no? Tampoco pretendo tenerlas, y quizás a lo mejor no satisfaga digamos... No se preocupe por eso, padre, no se preocupe, padre, por eso, que lo tenemos claro, y las preguntas que hacemos la verdad es que están dirigidas, y creo que con buen criterio. En definitiva, como digo, la pastoral se puede ejercer de muchas maneras, y el Papa la hace a su manera, con el boato cada vez más reducido, que a mí me encanta, y usted seguro que de una manera diferente, su participación en ese objetivo de la atención a los desvalidos, yo creo que es muy importante. Por eso le digo que, si no le importa, en los próximos programas, en algún otro programa, hablaremos de nuevo de su labor, de la labor de la Iglesia en Venezuela, y hablaremos también de cómo puede influir la Iglesia en un futuro venezolano. Con usted, o ya luego le llamo otro día y me dice si no con quién. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, de verdad que ha sido muy agradable la conversación, y le esperamos en otro día. Muchísimas gracias a ustedes, de verdad, y bueno, les doy la bendición de Dios, que Papá Dios nos bendiga y la Virgen nos guarde a todos. Un fuerte abrazo. Gracias, padre. Gracias, padre. José Vicente, te damos paso a ti. A ver, me han puesto, porque la gente de producción confía en mi vista, en mi oído, la verdad es que son fantásticos, y me han puesto una nota diciendo que era José Vicente Carrasquero, director del programa de Caprile. No sé si es lo cierto, porque veía un tanto mal. No, yo trabajé durante el proceso electoral de la campaña en 2012 y 2013 en el comando de campaña de Enrique Caprile, pero no fui el director ni de cerca, ¿no? Bien, pues perdóname, el director era el mismo Caprile. Es un problema, como te digo, de mi vista y mi oído. El olfato sí lo tengo bien, el olfato sí. Estamos hablando, no sé si te han comentado la gente de producción de qué estamos hablando. Estamos hablando de Venezuela, eso seguramente que lo has deducido. Y lo que hemos intentado hoy es conocer la opinión de las diferentes sensibilidades políticas que están ahora en el panorama venezolano. Nos ha alegrado saber, lo digo porque aprovecho para comentártelo y vuelvo a repetirlo ante nuestros oyentes, ante nuestra audiencia, televidentes y oyentes, que en un próximo programa va a intervenir el ministro de Comunicación, el señor Orlando Corrado. Hemos invitado al gobierno venezolano y lo hemos hecho quizá tarde, pero nos congratula saber que quieran estar en este programa, porque creo que somos una plataforma muy interesante para dar a conocer, como digo, las diferentes ideas de las diferentes sensibilidades políticas. ¿Cómo ves tú el panorama venezolano en los próximos meses? Bueno, con una tendencia al deterioro, a un más deterioro. El gobierno venezolano tiene una agenda que está divorciada de la realidad del venezolano,
El gobierno está más preocupado por el problema de la frontera, por comprar más aviones de guerra, por pelearse con Guyana y con los países del Caribe, que atender los problemas de los venezolanos, que son de extrema gravedad en términos de escasez de productos fundamentales, entre ellos leche, por ejemplo. En Venezuela es imposible, materialmente imposible, comprar un litro de leche fresca. Eso no existe. Eso no va a un supermercado. Primero que tiene que hacer una fila para entrar al supermercado, después no va a conseguir sino lo poco que pueda quedar ahí, y que está siendo sometido a un proceso de racionamiento muy marcado. Después hay un deterioro de la seguridad pública por una criminalidad desenfrenada. Ya Venezuela anda en el orden de 80 asesinatos por cada 100.000 habitantes, es el más alto de América, y es una situación de bastante gravedad en la medida en que los crímenes que se van observando son cada vez más aterradores, son cada vez de mayor ferocidad, si puedo utilizar esa palabra. Y luego está el asunto de la inflación y de la pérdida del poder adquisitivo de la gente. La gente no tiene con qué comprar, y eso está haciendo, por supuesto, que la calidad de vida del venezolano se haya venido deteriorando de una forma dramática, sobre todo en los últimos 2 años, 3 años, a partir de la enfermedad de Hugo Chávez y su muerte, que coincidió además con empezar a caer el precio del petróleo y tener que Venezuela afrontar los grandes pagos de deuda externa que de alguna manera son compromisos que adquirió Chávez, a pesar de tener muchísimo dinero entrándole por petróleo. Se comprometió en más de $60.000 millones con China, pidió prestado por todos lados, y ahorita el gobierno lo que está dedicando el dinero es a honrar esa deuda, es decir, a pagar la deuda externa, a pagar los servicios de la deuda externa, y con un control de cambio muy severo, muy férreo, impedir que el venezolano tenga acceso a divisas, y por lo tanto que todas las necesidades y demandas de los venezolanos pasen por el gobierno, que no tiene capacidad evidentemente de satisfacer esas necesidades. La verdad es que me has contestado una pregunta que te quería hacer, era de cuándo se había producido ese efecto de desabastecimiento. Ya me has dicho que coincide con la enfermedad de Chávez, el problema del precio del petróleo. No sé si alguno te cuento quiénes estamos aquí. Me vais a perdonar porque ya les he dicho al padre y reitero mi pesar por mi mala educación, porque no os presento. Colaboradores habituales de este programa es Enrique Figueredo, de La Vanguardia, que nos habla desde Barcelona; Carmen Chamorro, de la Asociación de Corresponsales Extranjeros en España; María José Cavadas, que es profesora de la Universidad Complutense y doctora en periodismo; y yo, que me limito aquí a repartir cartas, a que hable uno o el otro. Y gente que tú conoces está Luis Manresa, Alberto Pérez Levy y Elena Larrinaga. Están conmigo. Un saludo para todos. Si no te importa continuar un momento nosotros, vamos a hacer una pregunta a Alberto, que nos hace otro colaborador, que es Javier Barroso, del País, desde Ámsterdam. Javier, qué bien estás allí. Sé que nos ves. La pregunta es, ¿existe corrupción en la policía y en el ejército, Alberto? Absoluta. Y lo que es peor aún, es una corrupción inducida desde los más altos mandos de los cuerpos policiales y de los cuerpos y del ejército hacia todo lo que es el entramado de las diferentes capitanes, suboficiales, hasta la tropa. Tú te puedes conseguir en Venezuela con 2 tipos diferentes de corrupción, por ejemplo, en el ejército. Una, la que sucede a nivel de contratos de compra de armamento militar a Rusia, que es evidente y es denunciado y está en las páginas web de Transparencia Internacional, de gestión. Y otra, la que consigues en las calles de Venezuela, cuando vas con tu coche transitando por una autopista y hay una alcabala militar, porque los militares son los que controlan las autopistas, no la policía, y tienes que pagar dinero para poder seguir. A la gente le quitan dinero, le quitan sus móviles para poder continuar con su trayecto.
Y si has cometido alguna infracción de tránsito, igual lo pagas con dinero, en efectivo, a esos agentes militares. No es que pagas una multa y no. Inclusive puedes ser detenido y retenido hasta 24 horas por una cosa tan simple como haber cometido una infracción y no tener el dinero para pagar en el momento de a esos militares. En un próximo programa yo me voy a acordar, tú recuerda que te lo voy a preguntar, digamos que como el mood, estáis todos en el mood. ¿Hay soluciones para eso? No me contestes ahora, vete pensándolo. Si llegáis a gobernar, hay soluciones para eso. Pero dame que producción me dice que tenemos a alguien más al teléfono. José Vicente, ¿no te importa quedarte un momento? Vamos a hablar con Lilian Tintori. Con gusto. Perfecto, pues perdón, se ha desconectado la línea, pero bueno, seguimos hablando. Entonces, Alberto, como te comentaba, en un próximo programa, como vamos a hacer más programas sobre Venezuela, te voy a repetir la pregunta. ¿Hay solución para eso? ¿Tenéis pensada una solución para eso? Lo digo porque entiendo que alguien que quiere gobernar debería estar planificando cómo gobernar. O sea, yo lo de los gobiernos en la sombra entiendo que es cómo funcionan las cosas. Estoy preparándome para gobernar, yo tengo que tener mi próximo ministro de Defensa previsto y que vaya estudiando qué es lo que va a hacer. Creo. Bueno, y más allá de eso, hay realidades, ni siquiera son proyectos del gobierno. Y te lo voy a contestar en el próximo programa, pero es que ya hay realidades en Venezuela, en sectores de Venezuela donde gobierna la oposición, donde se han reducido los índices delictivos, se han solucionado los temas de seguridad con programas que no son hechos solamente en Venezuela, sino con realidades de toda Latinoamérica. O sea que es una cuestión de cambio lo que viene. Bueno, Lilian, la tenemos. Me dicen que entra en 3 minutos. Sí, José Vicente. Sí, Luis. Desde Barcelona. Dime. Preguntar un poco más sobre el tema de la delincuencia esta de la que estamos hablando. Si se trata ya no solo de la que pueda ejercer, como estamos viendo, porque no deja de ser un acto violento que la policía y el ejército esté pidiendo sobornos en las carreteras, pero hay una delincuencia de otro nivel que comentan algunos de las personas que conozco del exilio, que son como, no quiero hablar de maras, que son esas bandas terribles que en otras zonas de América Central están, no sé si podemos hablar de ellas, seguramente no, pero sí que hay como grupos de delincuentes jóvenes que son capaces de robarte cualquier cosa. No puedes salir con una ropa bonita a la calle, no puedes utilizar zapatillas deportivas muy llamativas. Eso que cuenta Enrique, perdona que te interrumpa, va a entrar Lilian, que tenemos 3 minutos con ella nada más y luego continuamos. Bueno, Lilian Tintori es la mujer de Leopoldo, persona que estará en prisión. No sé si la tengo ya. Sí, Lilian. Sí. Hola. Buenas tardes para ti, buenas noches aquí desde España. En primer lugar, felicitarte por tu intervención el otro día a la Asociación de la Prensa. Estuve allí y la verdad es que me sorprendió tu entereza y tu capacidad de comunicar. Creo que estás llegando a mucha gente. ¿Es así, Lilian? Muchísimas gracias. Yo creo que estás llegando a mucha gente. ¿Lo sientes? ¿Notas que la gente te quiere y te aprecia y te escucha? Bueno, hacemos todo lo que podemos para que nos escuchen mucho. Necesitamos que nos escuchen mucho. Creo que lo más importante es que estamos hablando con el corazón. Cuando estas luchas son unas luchas que incluyen además a muchísimas personas. Son luchas nobles que requieren de mucho sacrificio. Y este sacrificio yo estoy viviendo en carne propia porque Leopoldo está preso injustamente, mi esposo, hace 1 año y 7 meses. Y ese compromiso que tengo con él, con mi familia, con mis hijos, con el país, se traduce en hablar con el corazón en la mano. Y creo que por eso es que la voz ha llegado, porque es una voz sincera, una voz que representa a millones de venezolanos que están pasando por lo mismo o por algo peor de lo que está pasando mi familia. Yo te escuché el otro día, por lo tanto sé cómo está Leopoldo, lo comentaste, pero nuestra audiencia es diferente, no pudieron estar en la Asociación de la Prensa y te quería preguntar en este breve minuto que nos queda, porque sé que estás muy ocupada, ¿cómo está Leopoldo? Mira, Leopoldo está fuerte y está firme, pero sigue aislado. Lo han torturado, lo han buscado doblegar en la cárcel militar. Está aislado solo en un edificio de 4 pisos, es el único preso que está en esa torre, yo le digo la Torre Blanca de la dictadura de Maduro. Pero confía en el venezolano, me pidió que recorriera el país, me pidió que siguiera con el trabajo internacional de la defensa por la libertad, por la democracia, y está lleno de esperanza para el 6D.
El 6 es el día de las elecciones parlamentarias, una gran oportunidad que tenemos los venezolanos de votar, de defender el voto y de comenzar con lo que es un cambio profundo político que requiere urgente el pueblo de Venezuela. Venezuela está en crisis y tenemos que buscar una solución. Sí, Lilian. Sí. Sí, nada, pues muchísimas gracias por tu intervención. Me dicen que no tienes más tiempo. De todas formas, quería comentarte que está con nosotros Alberto Pérez Levy. Está por aquí, que creo que os conocéis. Muchísimas gracias. Alberto, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Hermano. Seguimos en la lucha. Bien, seguimos con la lucha y con mucha fuerza, y de verdad que aprovecho la oportunidad para felicitar a Alberto y a toda la gente de Voluntad Popular que han sido mis hermanos en todo esto, y que vamos a seguir con más fuerza y más fe, y a nuestros hermanos de la unidad también, y por supuesto España completa, el pueblo español. Estamos conmovidos con el apoyo, y estamos conmovidos con los solidarios que son, y aquí seguimos firmes de pie en Venezuela por la libertad y por la democracia. Pues Lilian, de nuevo muchas gracias. Perdona, discúlpame, que quiere preguntar Carmen. Sí. Carmen Lilian, Chamorro, de la Asociación de Corresponsales Extranjeros en España. Lilian, buenas noches. Te quería preguntar si consideras que la supuesta regularización de las relaciones bilaterales Estados Unidos-Venezuela pueden haberse visto en peligro por esta sentencia de Leopoldo López. Mira, con respecto a las relaciones bilaterales, nosotros celebramos cualquier tipo de diálogo y entendimiento siempre pacífico para la solución de los problemas de los pueblos. La condena de Leopoldo es un linchamiento político. La condena de Leopoldo es el resultado de un sistema judicial que hoy no existe en Venezuela, o que existe, pero que existe de mala forma, es decir, está controlado por el Ejecutivo. No hay autonomía de los poderes públicos, vivimos con un 97% de impunidad, cifra oficial de las Naciones Unidas y del gobierno nacional de Nicolás Maduro, y ante eso, por supuesto que el gobierno de Maduro quiere hacer mil cosas para tapar la verdad. Pueden cerrar fronteras, pueden seguir violando los derechos humanos de los venezolanos y de nuestros hermanos colombianos y los hermanos de la frontera, pueden encarcelar, pueden intimidar, pueden perseguirnos, pero es que nunca van a poder callar la verdad. Y hoy la verdad se conoce ante el mundo. Hoy el mundo entero sabe que Venezuela es un país en crisis donde se violan los derechos humanos sistemáticamente. Carmen, ¿quieres alguna cosa más? No, muchas gracias, Lilian. Pues, Lilian, te quiere preguntar Elena Larrinaga de Luis. Lilian, soy Elena Larrinaga y te hablo en nombre de la oposición cubana. Estuve el otro día en la rueda de prensa con el presidente González, estuve contigo en la Cumbre de Panamá, en la declaración de los presidentes. Solamente te quiero mandar un mensaje de fuerza, que sepas que entendemos y sabemos perfectamente por lo que estás pasando, que en cualquier foro, en cualquier parte que nosotros estemos y estaremos, siempre estará Venezuela con nosotros y Leopoldo, tu marido, también. Solamente eso. Muchísimas gracias. Esa es la mejor pregunta que me han hecho en mi vida. Qué bello apoyo, qué bellas palabras. El otro día me estaban haciendo muchas preguntas y yo dije, y me salió del corazón, dije, no me pregunten más, abrácenme, lo que necesito son abrazos. Gracias, Elena, gracias, sentimos ese apoyo, de verdad, muchísimas gracias. Siempre, Lilian. Lilian, vamos a continuar con programas aquí en Radio 3W durante los próximos meses hasta las elecciones como mínimo. Vamos a intentar que sean 2 programas mensuales. Esperamos poder contar contigo en alguna otra ocasión y que nos sigas hablando de Leopoldo, de cómo se encuentra y de cómo sigues viendo tú la política venezolana. Claro que sí, muchísimas gracias y fuerza y fe. Alberto, te quiero mucho, fuerza y fe. Te quiero, un abrazo, hermanita. Muchas gracias, Lilian. ¿Qué opinas tú? ¿Qué opinas de la situación de Leopoldo desde aquí? Mira, bueno, nosotros la vivimos como si estuviéramos en Venezuela, porque realmente día a día estamos haciendo ese trabajo desde no solo Madrid, por ejemplo en el caso de Europa tenemos representación en Ginebra, Londres, Roma, Tenerife, que es donde está la segunda comunidad más grande de venezolanos en el mundo, y luego por supuesto en el continente americano desde Ottawa hasta Buenos Aires, pasando por Nueva York, Washington, Miami, San Francisco, Ciudad de México, Costa Rica,
San José, Costa Rica, por supuesto, Panamá, Bogotá, el partido que se encuentra en Venezuela, pero que muchos dirigentes se encuentran en el exilio y han tenido que partir, y entonces están nutriendo estas redes internacionales que se dedican, a denunciar la violación de los derechos humanos y hacer el lobby político e institucional, en donde nos encontremos para denunciar y concientizar, sensibilizar lo que está sucediendo en Venezuela. Ese es un trabajo que nos tocó por la vida, nos tocó como nos llamamos, como ustedes han visto, nos llamamos hermanos porque somos hermanos de vida, que nos hemos visto en estas circunstancias empujado a unirnos para hacer esta lucha. La mayoría de nosotros no somos políticos de carrera, la mayoría de nosotros no somos diplomáticos, hemos tenido que aprender en el camino gracias a gente experta, sí, que nos ha acompañado, como gente como Luis Manresa, que se encuentra hoy aquí, que tiene experiencia política, y que a otros nos han enseñado y nos han abierto el camino para participar políticamente. Y ha sido una lucha dura, una lucha que un poco ha llevado a la unidad. La unidad también es una unidad de necesidad. Cuando tú ves, por ejemplo, que la semana que viene va a estar en los premios Sájarov la señora Mitze Capriles, esposa de Antonio Ledesma, el alcalde metropolitano de Caracas, preso injustamente también como Leopoldo, en este caso en arresto domiciliario por su estado de salud, y ves a Lilian la semana pasada en Praga, y nosotros mañana vamos a estar en el Congreso de los Diputados, y en todos los lugares del mundo nos estamos moviendo. Cuando tú ves eso, te das cuenta de lo importante y cómo nos ha sobrevenido toda esta lucha en nuestras vidas cotidianas. Y nada, nos tocó, nosotros heredamos de nuestros padres democracia, y ahora nos toca devolvérsela a nuestros hijos. José Vicente, perdona que te haya dejado ahí un poco de lado. Como me has escuchado, vamos a repetir el programa en las próximas semanas. O sea, obviamente no vamos a repetir. Vamos a hacer un nuevo programa sobre Venezuela en las próximas semanas. Nos gustaría contar contigo. ¿Te volvemos a llamar? Con mucho gusto. Muy bien, pues muchísimas gracias por haber estado estos minutos. Yo no sé si producción me tiene No, teníamos una llamada. No digo de quién porque le vamos a hacer intervenir en la próxima ocasión. Gracias a vosotros, gracias a los compañeros que nos esperan fuera de esta pecera. Ha sido muy interesante. Al final nos ha faltado tiempo, pero lo vamos a suplir con esa serie de programas que, como os hemos propuesto, podrían ser dos mensuales por lo menos hasta las elecciones. Y como todos asentís, pues doy por hecho que los haremos. Gracias de nuevo, gracias a nuestra audiencia y televidencia que hoy nos han estado viendo, y hasta otro día. Pues aquí estaremos. Muchas gracias. Buenas noches también desde Barcelona. Enrique, muchísimas gracias. Y al de Ámsterdam también, que nos está viendo. Hasta luego. Adiós.